¿Cuántas mujeres valen más que 12 camellos? Quiero saber, ¿ok? Y si no entiendes esto, puedes preguntarle a una de ellas, ¿ok? Porque ellos te pueden decir por qué hablamos del valor de los camellos, ¿ok? Bueno, me ha sido siempre para mí, yo calculé que yo venía aquí a la congregación de amistad la primera vez fue en 1989. Entonces, como hace 26 años ahora, como que cada cuantos años tengo que dar una vuelta para ver si todos están bien, amén, todos están creciendo en el Señor. He conocido a la familia, los pastores por muchísimo tiempo y le doy gracias a Dios por sus vidas, les honro, veo en ellos personas muy fieles que han seguido el llamado de Dios sobre sus vidas por mucho tiempo y sus vidas están dando mucho fruto, amén. Yo siempre digo que el asunto no es tanto empezar bien, es como nosotros vamos a terminar, amén. Es muy fácil empezar bien, es muy difícil que a largo plazo de nuestras vidas seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer con fidelidad y con honra en nuestros corazones hacia Él. Y yo les agradezco mucho en ese respecto. Y veo que están creciendo aquí, veo que tienen otras congregaciones, veo que Dios está haciendo cosas maravillosas y vamos a seguir en este mismo fluir esta mañana. Amén. Ahora quiero hablar con los varones. Bueno, yo creo que nosotras, yo y la pastora Eunice, yo creo que arreglamos todos los problemas y asuntos de las mujeres. Si tu mujer todavía es problemática, puedes hablar con nosotras y a ver qué hacemos, ¿verdad? Pero sí fueron tiempos maravillosos que pasamos ese fin de semana. Yo creo que Dios nos habló de maneras muy fuertes, que Dios nos sanó, Dios nos limpió, Dios nos animó y seguimos adelante. Mi esposo les manda muchos saludos. Normalmente él no viene a congresos de mujeres. Les espanta, los congresos les espantan un poco, es decir, que esos asuntos de mujeres no son mis asuntos, pero les manda muchos saludos cariñosos y ha estado orando por nosotros durante ese tiempo y él sabe que Dios se ha movido de una manera muy, muy, muy fuerte. Bueno, esta mañana vamos a hablar acerca de algunas cosas. Yo les quiero hablar brevemente en el tiempo que nosotros tenemos acerca de algunas cosas que nos pertenecen como cristianos. Si tienen sus Biblias, si pueden abrir conmigo al libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 3. Nosotros como cristianos hay ciertos beneficios que nosotros tenemos como miembros del reino, miembros de la cultura, como representantes de la cultura del reino de Dios. ¿Okay? ¿Cuántos saben que un ciudadano en cualquier país tiene ciertos derechos que otras personas no tienen? Ustedes como ciudadanos de México obviamente tienen ciertos derechos que yo como visitante, aunque amo mucho este país porque he vivido aquí en México, sigo ministrando y viajando mucho aquí en México, pero yo no soy ciudadana mexicana. Y entonces ustedes tienen ciertos derechos legales que yo no tengo aquí. Es tu beneficio de vivir aquí. Y ese concepto funciona en cualquier país del mundo en donde uno vive. Los ciudadanos tienen ciertos derechos, tienen ciertas libertades. Hay ciertos protocolos que están a su disposición. Y nosotros como ciudadanos de un reino celestial, nosotros tenemos ciertos derechos. ¿Lo creen? Cuando tú llegaste al reino de Dios, Dios te lavó, Dios te perdonó, Dios te limpió,
Dios te dio un nombre nuevo, una identidad nueva, un destino nuevo. Y también Dios te dio ciertos derechos y ciertas herramientas que nosotros ahora vamos a usar para vivir nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Y la primera cosa que quiero mencionar se encuentra en 2 de Corintios 4:1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. Ok, ahora vamos a ver lo que es este ministerio. Pero la primera cosa es que nosotros tenemos un ministerio. Tú como coheredero en el reino de Dios, Dios te ha dado un ministerio. Tú tienes un llamado sobre tu vida. A lo mejor tú vas a cumplir tu llamado a través de tu profesión, a través de tu trabajo, en tu colonia, con tus vecinos, con tus familiares. Pero cada cristiano tiene un llamado. Tú tienes un ministerio y hay algo que Dios quiere que tú hagas para su reino. Ahora, vamos a ver en el versículo anterior, en los 2 versículos anteriores para ver cuál es este ministerio. En versículo 17 de 2 de Corintios 3 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? ¿Hay qué? ¿Hay tristeza? ¿Hay depresión? ¿Hay falta de esperanza? ¿Hay enfermedad? ¿Qué hay? Hay libertad. Entonces, en el reino de Dios, nosotros tenemos una libertad del Espíritu. Nosotros hemos sido libres de las cadenas con las cuales el diablo trató de poner en nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Y después de esto dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo anterior, pero nuestro ministerio es un ministerio de reconciliación. Abridlo conmigo, reconciliación. ¿Ok? ¿A quiénes estamos reconciliando? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. ¿Ok? Nosotros somos llamados a reconciliar a los que no conocen a Jesús al reino de la luz. Amén. Esto es nuestro llamado. Mi llamado es, yo voy a reconciliar personas que no todavía conocen a Cristo y yo los voy a llevar a los pies de Jesús. Porque así lo hizo Dios con nosotros. Hubo una reconciliación entre mí y entre Dios cuando yo entregué mi vida a Él. Y ahora yo tengo la misma responsabilidad en el reino de Dios. La segunda cosa que nosotros tenemos se encuentra en versículo 7 del mismo capítulo. Dice, pero nosotros tenemos ¿qué? Este tesoro. Entonces, tenemos un ministerio. La segunda cosa que nosotros tenemos es un tesoro. ¿Ok? Dice, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, nosotros podemos hacer toda una enseñanza con este solo versículo, pero para brevemente explicártelo, nosotros somos el vaso de barro, ¿verdad? Nosotros somos el vaso de barro. El tesoro es la presencia y la unción del Espíritu Santo. ¿Okay? Tú tienes el Espíritu de Dios viviendo en tu vida, viviendo en tu ser. Ese es el tesoro y a través de este tesoro nosotros podemos cumplir nuestro ministerio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un ministerio, tenemos un tesoro y la tercera cosa, y voy a enfocarme más sobre esto, se encuentra en versículo 13. Dice aquí, pero teniendo el mismo espíritu ¿de qué? De fe. ¿Ok? ¿Qué tenemos nosotros? Un espíritu de fe. Mismo espíritu, mismo que ¿quién? ¿Alguien sabe? De Jesús. ¿Ok? Nosotros tenemos el mismo espíritu de fe en nosotros que Jesús
tiene y tenía cuando estuvo aquí viviendo en la tierra. Y yo voy a hablar esta mañana sobre el espíritu de fe, porque eso es un espíritu muy poderoso en el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes están esperando todavía un milagro en un cierto área de sus vidas? Ver las manos. A ver, quiero que vean las manos, ¿ok? Que se volteen y vean las manos. Bueno, bastantes. O sea, todavía hay cosas que nosotros no hemos recibido. Todavía hay respuestas a nuestras oraciones no contestadas. Todavía hay promesas que nosotros estamos esperando. ¿Y cómo alcanzamos lograr estas cosas? A través del espíritu de la fe. A través de este espíritu, la fe es un puente entre las promesas de Dios en el cielo y la manifestación de las promesas aquí en la tierra. ¿Ok? Lo voy a decir una vez más, que nuestra fe es una puente entre las promesas de Dios en los cielos y la manifestación de esas promesas aquí en la tierra. Es posible ser un cristiano que no sabe cómo activar su fe. Y de eso voy a hablar en esta mañana, porque necesitamos aprender cómo activar este don que Dios nos ha dado si nosotros vamos a vivir efectivamente en el reino de Dios. Ahora, para empezar, quiero decirles que todos nosotros tenemos una medida de fe. Tú, como ser humano, tú también como cristiano, tú tienes una medida de fe. Dios ha puesto fe en tu ser. Tú vives por la fe. Y muchas veces pensamos que la fe tiene que tener algo que ver con Dios, pero tú vives en tu vida diaria con ciertas medidas de fe. Hay ciertas cosas que tú haces automáticamente que demuestran que tú tienes fe puesto en algo. Ayer les expliqué a las mujeres, por ejemplo, cuando yo entro en un salón y prendo la luz, lo estoy haciendo en fe. Porque yo tengo una expectativa de cuando yo prendo la luz, ¿qué va a pasar? La luz, la electricidad va a funcionar, ¿verdad? Cuando yo arranco mi carro con la llave, ¿lo hago con qué? Con fe, porque yo tengo una expectativa que me va a funcionar. No tengo que angustiarme, bueno, tal vez algunos que tienen un tipo de carro que sí, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de esto, ¿ok? Vamos a orar porque Dios te dio un nuevo carro, ¿ok? Pero yo no tengo que angustiarme. Ay, a ver, ojalá que funciona. Ojalá que la gasolina llegue al motor. Ojalá que todos los mecanismos funcionen. No, o sea, yo me siento, yo cierro la puerta, yo arranco el coche y no tengo que entender cómo funciona todo el mecanismo del carro, porque lo estoy haciendo en fe. ¿Sí lo están entendiendo? Entonces, algunas cosas que nosotros hacemos todos los días como rutina, que demuestran que nosotros tenemos una fe. Ahora, si tú quieres aprender cómo desarrollar tu fe, necesitas enfocar en el área donde lo quieres desarrollar. Yo conozco muchas personas y ¿saben qué quiere decir otra cosa? Que el temor es una fe que está obrando de una manera negativa. ¿Ok? Lo voy a decir una vez más, que el temor es un espíritu de fe que está obrando de una manera negativa. Tú eres tan convencido que algo mal te va a pasar, que no haces algo o que haces algo y vives con un cierto temor. Yo conozco personas que nunca han subido a un avión en toda su vida porque tienen miedo de ¿qué? Que se caiga, ¿ok? Bueno, cuando estadísticamente dice que nosotros somos más seguros en los aviones que en los carros, súper honesto, ¿ok? Pero no importa, algunas personas están tan convencidos mentalmente que el día que ellos van a subir al avión, que este avión, no importa lo que se dice estadísticamente, que este mismo avión se va a caer, ¿ok?
Entonces nunca suben a un avión. Okay, cuando yo subo a un avión, porque Dios me manda, okay, yo declaro en el nombre de Jesús que este avión va a funcionar como las personas lo diseñó para funcionar, me va a llevar y me va a regresar bien y yo voy a cumplir la misión al cual Dios me ha enviado en el nombre de Jesús. Amén. Esto es fe. Pero también el espíritu de temor es fe. Yo conozco personas que han enfocado tanto en una enfermedad por tanto tiempo de su vida que a largo plazo se enferman con la misma enfermedad. Porque eso es su enfoque. Eso es su enfoque. Entonces, donde está tu enfoque es donde tú pones tu fe. ¿De acuerdo? Ahora, hace algunos años en Dallas, es que yo vivo en Dallas, Texas. Hace algunos años hubo algo que empezó a suceder que entre las pandillas, porque Dallas es una ciudad muy grande y tenemos pandillas, que fue muy de moda para las pandillas, que empezaron una serie de cosas, lo que se llamaba los random shootings. Okay. ¿Cómo digo eso en español? ¿Alguien sabe? Disparos, ¿cómo? Al azar, ¿ok? De repente, y eso fue como una competencia entre las pandillas, ¿ok? De repente llegaban a una gasolinera o un supermercado y ¿ok? Con las pistolas estaban, matando personas o haciéndoles daño o algo así. Entonces, un cierto, porque estaba muy, salió mucho en las noticias y toda la gente estaba alerta y cada vez que fuimos a una gasolinera estamos viendo toda la gente así con un sospecho, ¿verdad? A ver qué va a pasar aquí. Y todos estaban, muy alertos por lo que estaba sucediendo. Pues salió en las noticias que un hombre en el verano, porque hacía muchísimo calor, y sé que aquí hace mucho calor, yo he estado aquí en Mexicali en agosto, ¿ok? Entonces yo sé lo que es el calor, ¿ok? Y en Dallas también hace mucho calor. Pues uno de esos días en el verano allá, que un hombre fue al supermercado y cuando se bajó de su coche, caminando hacia la entrada del supermercado, vio una mujer que estaba sentada en su coche, y estaba sentada así. Entonces el hombre no se fijó mucho, nada más, la vida pasada. Entró en el supermercado, compró lo que necesitaba comprar, salió del supermercado y cuando salió de regreso a su coche, vio la misma mujer en el mismo coche, en la misma posición. Y entonces se dio cuenta que algo andaba mal. Porque, no fue una temperatura para que alguien iría a estar afuera en su coche relajándose, ¿verdad? Por el calor que se hacía. Entonces, él empezó a pensar, pues algo está mal, algo sospechoso está pasando aquí. Entonces, él se acercó a la mujer desde atrás y dije, oye, perdón señora, ¿estás bien? ¿Le puedo ayudar con algo? Algo está mal. Y la señora le contestó, sin mover, y dice, bueno, me han, they have shot me. Me han disparado. Me han disparado. Y aquí atrás yo puedo sentir que mis sesos están saliendo de mi cabeza. Lo puedo sentir. Y por eso tuvo la mano así. Y estaba en la misma posición. Y su cabello, estaba cubriendo su espalda de atrás. Entonces, y ella dijo, yo necesito ayuda. Y estaba así. Entonces el hombre empezó a ver y como que movió una parte de su cabello y lo que descubrió es que por el calor, cuando ella metió las bolsas de sus compras en el coche, por el calor, uno de estos tubos de la masa de Pillsbury, ¿ok?
por el calor se había explotado y cuando ella se sentó en el asiento de enfrente se explotó, ¡pah! Ella pensaba que fue un disparo y ¡pum! La masita le pegó aquí en la cabeza y cuando ella se sintió atrás, se sintió la masa y pensaba que fue sus sesos que estaban saliendo de su cabeza, ¿ok? Porque su enfoque había estado en las noticias. ¿Sí me están entendiendo? ¿Ok? Entonces muchas veces nuestro enfoque, de veras, ¿ok? Escuchen bien, porque muchas veces nuestro enfoque puede crear nuestra realidad. ¿Sí me están entendiendo? ¿Ok? O sea, nosotros tenemos fe en la cosa equivocada. Según ella se iba a morir. Y nada más fue la masita de Pillsbury, ¿ok? Que le había pegado aquí. Pero porque su enfoque y su preocupación había estado tanto en los disparos de las pandillas que cuando ¡pah! Oyó ruido y se sintió la sensación, es que alguien me disparó y me estoy muriendo, ¿ok? Me están saliendo los sesos, ¿ok? Y sí es chistoso, pero nosotros vivimos de la misma manera. Nosotros vivimos de la misma manera. Ahora, yo quiero decirte algo, que en el reino de los cielos, el lenguaje de fe es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Hay ciertos lenguajes que Dios honra. Y uno de esos lenguajes es el lenguaje de fe. Cuando tú hablas palabras de fe, cuando tú declaras la palabra de Dios, cuando tú entonas alabanzas, tú estás soltando tu fe y honrándole a Dios. Y cuando nosotros le honramos a Dios, Dios obra a nuestro favor. Amén. Pero Dios no responde al lenguaje de murmuración o de duda o de incredulidad o de quejas. Y en esto muchos de nosotros tendemos a vivir, ¿verdad que sí? Bueno, a lo mejor tú no, a lo mejor la persona que está sentado junto a ti sí, ¿verdad? Pero tú para nada, no tienes ningún problema en esta área de tu vida, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen la caricatura de Charlie Brown? ¿Ok? ¿Cuántos se acuerdan en esa caricatura famosa cuando ellos hablaban y cuando ¿se acuerdan de la maestra o la mamá? Cuando la mamá hablaba en la caricatura que se oyó así, bla, 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 bla. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Y nosotros nunca entendíamos lo que se estaba diciendo. Bueno, cuando nosotros murmuramos, nuestras murmuraciones llegan al cielo como un bla, 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 delante de Dios. Y Dios no puede responder, porque el lenguaje de duda, el lenguaje de murmuración no se habla en los cielos, ¿verdad? Ahora, para comunicar con ustedes efectivamente, yo tengo que hablar el lenguaje del país, ¿sí o no? ¿Ok? A lo mejor algunos de ustedes, ya sé que algunos hablan inglés, pero no todos. Y si yo estuviera solamente hablando inglés y gritando con toda mi fuerza, todavía no me van a entender porque no es el lenguaje de ustedes. ¿Verdad que sí? Si yo voy a comunicar efectivamente en esa cultura, yo tengo que hablar este idioma. Si nosotros vamos a hablar efectivamente con el Dios Todopoderoso, amén, nosotros tenemos que hablar su lenguaje. Y ese es el lenguaje de fe. Y cuando nosotros llegamos a Él con murmuraciones o con duda, Dios está escuchando el bla, 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 bla. Y Dios ve a Jesús y dice, oye, ¿tú sabes qué está diciendo? Y Jesús dice, yo no sé, o sea, y tú Espíritu Santo, pues yo menos. Bueno, pues ¿qué hacemos? Nada, yo no sé qué quiere. Y nosotros vivimos frustrados porque no vemos respuestas a nuestras oraciones. ¿Ok? Ahora, si tú quieres ver la mano de Dios obrando en tu vida, necesitas cambiar tu lenguaje a un lenguaje de fe.
Ok, ahora Dios responde al lenguaje de fe y el diablo tiene miedo del lenguaje de fe. Porque cuando tú hablas el lenguaje de fe, tú estás estableciendo tu autoridad como ciudadano del reino de los cielos. Amén. En el libro de Efesios, en Efesios aquí sabemos en capítulo 1, versículo 20, que Jesús estaba sentado, en versículo 20 comenzar, la cual operó, hablando del poder dunamis, que es ese poder sobrenatural, ¿ok? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Sobre todo nombre que se nombra. Entonces, tu circunstancia tiene un nombre, ¿verdad? Tu problema tiene un nombre, ¿sí o no? O sea, no es tu esposo o tu esposa, ¿ok? Tu circunstancia, tu asunto, tu situación tiene un nombre. Y la Biblia dice aquí que Jesús fue sentado en los cielos, arriba y encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo ¿dónde? Bajo sus pies, ¿ok? Y dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo. ¿Tú eres parte de la iglesia? ¿Tú eres parte del cuerpo? Amén. Las cosas, ¿dónde están? ¿Debajo de dónde? De tus pies. Porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, si todas esas cosas están debajo de los pies de Jesús y nosotros somos parte de su cuerpo, entonces las circunstancias también están abajo de nuestros pies también, ¿de acuerdo? Y nosotros dice aquí ahora que nosotros somos coherederos con Él, en capítulo 2, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Nosotros espiritualmente estamos sentados arriba con Jesús, con la misma autoridad. Recuérdense lo que vimos en 2 de Corintios. Y el mismo espíritu ¿de qué? De fe. Entonces tú tienes autoridad, tú tienes fe. Solamente necesitas ejercerlo y practicarlo y ponerlo por obra si tú quieres ver cambios en tus situaciones. Amén. Es bíblico declarar, Señor, en el nombre de Jesús, esta situación tiene que someterse abajo de mis pies, porque la palabra de Dios dice que yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Y Dios empieza a responder a este tipo de lenguaje, porque es el lenguaje del cielo. Y Él lo escucha y Él dice, yo entiendo muy bien lo que está diciendo mi hijo. Mi hijo cree en mi poder. Yo veo que la misma fe que se operó en Jesús está operando en él. Y yo le voy a respaldar porque es un ciudadano de mi reino. Amén. Y él tiene ciertos derechos. Y ahora yo voy a contestar la situación en la cual él está. Porque nosotros estamos activando nuestra fe. La Biblia habla de personas que tienen una fe muerta. Que significa que es una fe inútil, que no lo están activando, que no lo están usando. La Biblia misma habla a los Gálatas que ellos empezaron a vivir en el Espíritu, pero terminaron su vida cristiana en las obras, dice, en la fuerza de la carne. Ahora, nosotros fuimos salvos por fe. Ver aquí en versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Cuando tú recibiste al Señor como tu Salvador, ¿qué hiciste?
una oración, ¿verdad? ¿Y creyeron lo que estaban orando? Quiero ver las manos. ¿Que lo creyeron de veras? ¿Ok? Entonces el hecho de creer lo que tú estabas orando te cambió del reino de tinieblas hasta el reino de luz. Porque fue una decisión de fe de tu parte. Amén. Dios unió su obra de redención con tu decisión de fe. ¡Pum! Y tu destino eterno cambió. Gloria a Dios. Amén. Pero nosotros tenemos que seguir viviendo de esta misma manera. Y muchas veces empezamos con un espíritu de fe, pero cuando los ataques del diablo vienen y cuando las circunstancias vienen, nosotros en lugar de mantener nuestros ojos en Dios, empezamos a ver los reportes de las pandillas que están haciendo los disparos, ¿verdad? Y empezamos a creer otra cosa. Y esa otra cosa llega al ser la realidad de nuestras vidas. Okay. En Efesios 6, la Biblia nos dice aquí tenemos toda la armadura de Dios, pero voy a enfocar en 6:16. Dice aquí, sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? De la fe, ¿ok? Sobre todo, sobre toda la otra armadura, que todo es sumamente importante, pero nosotros somos ordenados aquí a tomar el escudo de la fe. Porque ¿qué vamos a hacer con ese escudo? Vamos a apagar todos los dardos de ¿qué? De fuego del enemigo. Entonces, cuando el diablo viene con un pensamiento en tu mente, tú levantas el escudo de fe y dices, Señor, en el nombre de Jesús, yo rechazo este pensamiento. Amén. Cuando el diablo viene con un ataque de tu familia, o sobre tu cuerpo, tú dices, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que por tus llagas yo soy sanado. Tu palabra me promete que yo y mi casa serviremos al Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú superas mis necesidades. Y cuando tú sigues hablando y declarando la palabra de Dios en fe, tu fe sigue siendo activada. Amén. Ya no es una fe muerta, es una fe activa que va a producir resultados. O sea, el hecho de vivir una vida cristiana no nos garantiza que no vamos a tener problemas. No nos garantiza que no vamos a vivir sin situaciones. Bueno, si quieren escuchar toda la testimonio de mi vida, pueden conseguir la grabación de la conferencia que yo di el viernes en la noche, ¿ok? Pero lo que yo sí he aprendido es que cuando reportes negativos vienen y cuando las circunstancias suceden, que si nosotros seguimos declarando en fe que Él es Señor, que Él es todopoderoso, que Él es soberano, amén, entonces seguimos liberando la mano de Dios que va a obrar a mi favor, amén. Y para terminar, en el libro de Salmos, Salmos 22, dice aquí en Salmo 22:3, dice, pero tú eres santo, hablando de Jesús y de Dios, porque tú habitas entre las ¿qué? Entre las alabanzas, ¿ok? Eso no es una predicación de alabanza, pero vamos a incluir ese concepto. Esa palabra alabanzas en el hebreo significa que es una alabanza cantada o declarada con la boca. Okay. Ahora, hay muchas maneras de alabar. Podemos levantar las manos, aplaudimos, nos arrodillamos, danzamos, ¿verdad? Pero la alabanza con nuestras bocas es la que tiene más referencia en los salmos. Y eso lo sé porque por décadas yo he estudiado acerca de alabanza. Okay. Y la alabanza de la boca es la alabanza que provoca la mano de Dios para contestar nuestras oraciones. Entonces, cuando tú estás alabándole verbalmente y tú estás activando tu fe, al mismo tiempo que tú estás alabando, tú estás liberando la mano de Dios para que Él obre a tu favor. ¿Sí lo entienden? ¿Okay? Entonces, Él habita en ese tipo de alabanza. Él habita en una alabanza que es una declaración de tu boca, que Él es el Dios todopoderoso, amén, que Él reina para siempre y siempre, que Él gobierna,
Amén. Y no es lo que yo necesito y no es lo que yo quiero. Es quién es Él. Porque Él es supremamente soberano, omnipresente, omnipotente. Amén. El todopoderoso Dios, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Él quiere obrar al favor de su pueblo. ¿Lo creen? ¿De veras lo creen? Entonces yo les quiero animar que ustedes cambien su lenguaje. Que lo cambien a un lenguaje, un lenguaje de fe. Que pongan en práctica esos principios. Ustedes tienen autoridad. Dios les ha dado autoridad. Amén. Pero es nuestra responsabilidad ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Y si tú cambias tu lenguaje, tú vas a empezar a experimentar las respuestas de Dios que tú estás esperando y buscando y pidiendo. Amén. Ahora, una historia breve para terminar. Mi esposo y yo ahora vivimos en Dallas, pero por varios años yo viví en el Valle de California, cerca de Fresno. No sé si alguien sabe dónde está Fresno, ¿ok? Es muy parecido al clima de aquí, es desierto, hace muchísimo calor en el verano, es una zona de mucha agricultura, y entonces nos acostumbramos mucho al calor como ustedes aquí, ¿verdad? Y yo viví en un pueblo, estuve trabajando con una congregación ahí, y viví en un pueblo lindo, bonito, normal, ¿ok? En una colonia linda, bonita, normal, con vecinos lindos, bonitos, normales, ¿ok? Y pues muy bonito, y así vivimos la vida bien y nos saludamos y éramos amables y cariñosos. Y un día, yo vivía en una esquina de dos calles, y un día los vecinos que vivieron enfrente de mí, ellos decidieron comprar un perro, ¿ok? Y el día que llegó este perro a la colonia, todo se cambió, ¿ok? Este perro fue un perro muy, muy agresivo. Fue una mezcla de raza de esos perros salvajes de Australia, ¿ok? No sé cómo se llaman. Y tenía, su cabello, la verdad, tenía un tinto de color azul, ¿ok? Y fue una mezcla de ese tipo de perro y de lobo. ¿Okay? Ahora yo sé que cuando una raza cuando hay una mezcla así, que muchas veces el animal se pone muy agresivo. Y no fue un perro pequeño, o sea, fue un perro que más o menos de este tamaño. Y fue un perro sumamente agresivo, ¿ok? Y nuestra colonia hermosa, simpática, bonita y normal se cambió, ¿ok? Y este perro llegó a ser el terror de la colonia, ¿ok? Sus dueños no sabían cómo controlarlo. Entonces, cuando él salió de la casa y salió del jardín de ellos, se metió en nuestros jardines, comió mis flores, hizo sus necesidades en mi pasto, fue incontrolable y trató de atacar muy agresivamente a personas. Entonces, cuando alguien vio que el perro estaba suelto, nosotros fuimos corriendo para nuestras puertas, ¿verdad? Y nos metimos adentro y tuvimos mucho miedo de salir. Y yo vi que ese perro fue sumamente inteligente, porque yo vi que ellos trataron de controlarlo. O sea, yo vi a ese perro buscando la manera de literalmente abrir la ventana de la cocina y salir brincando. Okay. Abrió el cierre del garage y se escapó. Y ellos no sabían cómo controlarlo. Y todos nosotros, muy poco a poco, nosotros nos acondicionamos de vivir en esas circunstancias del perro. O sea, todo lo hermoso de nuestra colonia ya se había cambiado completamente. El ambiente se cambió. Y todos nosotros odiamos al perro, nos quejamos del perro, murmuramos del perro, pero nada cambió. Entonces, un día yo estuve visitando a algunos amigos míos de la congregación y estuvimos cenando.
Y yo empecé a platicarles acerca de este perro. Y yo le había puesto el perro, yo le había puesto el nombre, el perro diablo. Porque dije, ese perro seguramente tiene un diablo, ¿ok? Tiene un demonio, porque es endemoniado por cómo se comporta, ¿ok? Entonces yo les empecé a platicar acerca del perro diablo, ¿ok? ¿Qué estaba haciendo sus cosas, sus necesidades, destruyendo todo y que lo odiamos? Y entonces mis amigos me dijeron, oye Sandy, ¿sabes qué? Nosotros, tú conoces ese programa que se llama El Susurrador de Perros. No sé si ustedes han escuchado de ese programa. Pues yo en aquel entonces yo no sabía nada de aquel programa. Y ahora yo sé que es un nombre que viene de Chihuahua, México, ¿verdad? Es mexicano, ¿ok? Y él entiende el lenguaje de los perros. Entonces, él enseña cómo hablar su lenguaje y cómo domesticarlos y cómo controlarlos, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron, porque nosotros tenemos un perro y hemos tenido problemas con nuestro perro y empezamos a ver su programa de televisión y implementamos lo que él dijo y funcionó para nosotros. Y sabemos lo que está pasando contigo. Eso es lo que está pasando, que este perro, él piensa que en la colonia es su territorio. Okay. Y él piensa que él es el alfa perro, okay, en su territorio. Entonces lo que él hace es para mostrar que él es el dominante y él controla todo, hasta ustedes. Okay. Y dijeron, lo que tú tienes que hacer es que tú tienes que mostrarle que tú eres la alfa perra y no él. Okay. Okay. Y me dijeron, lo que necesitas hacer es que necesitas hablar el lenguaje de perro. Y la próxima vez que tú ves este perro, cuando él se acerca a ti, en lugar de correr, porque eso es lo que hace un perro que no es dominante, que es sujetado a su autoridad. En lugar de correr, necesitas pararte firme y verle cara a cara y no vas a romper tu mirada. Porque en el lenguaje de perros, el perro que rompe su mirada primero es el perro sometido. Es el perro menos fuerte, menos dominante. Y si tú haces esto, este perro va a entender que tú eres la dominante y no él. Y ya no te va a molestar. ¿Ok? Pues hablamos de otras cosas, pasaron algunas semanas y un día... En todo el calor del verano, yo me salí a ir al trabajo. Y yo con mi faldita de verano, mi blusita de verano, mis sandalias de verano, ¿verdad? Todo de verano, porque hacía muchísimo calor. Yo me salí por mi puerta, yo iba a subir a mi coche, y de repente yo oigo un ruido. ¿Ok? Y me volteo y veo que es el perro diablo que está ahora cruzando la calle para entrar a mi jardín y para atacarme. Y de repente yo me acuerdo de lo que había dicho mis amigos y ahora yo tengo que hacer una decisión. Porque si yo creo lo que ellos me han dicho, ahora lo tengo que vivir. ¿Verdad? ¿Ok? Si nosotros creemos lo que Dios nos ha dicho, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivirlo, ¿ok? Entonces yo decidí, bueno, pues aquí estoy, todos nosotros somos hartos del perro, lo odiamos, yo voy a hacer algo diferente y a ver qué pasa, yo lo voy a hacer. Y si yo me muero aquí, un héroe aquí en la colonia, ¿verdad? Pero por lo menos yo quiero hacer algo diferente, ¿ok? Entonces puse mi bolsa, ahí en el pasto, mi otra bolsa de laptop, ¿ok? Me paré firme, ¿ok? Y aquí viene el perro. Y se para enfrente de mí y me ve. Y yo lo veo a él. ¿Ok? Estoy pensando, perra alfa, dale la mirada de la perra alfa. ¿Ok? Y ahí nos estamos viendo el perro y yo, ¿verdad? Por como media hora, no es cierto, ¿ok? Se sintió como horas, ¿ok? Yo sudando con todo el calor, ¿ok? Y los nervios.
Y de repente el perro toma un paso hacia atrás. Entonces yo, ok, concéntrate, yo tomo un paso para adelante, ok. El perro toma otro paso para atrás y yo agresivamente yo tomo otro paso para adelante, ok. Y de repente el perro se voltea y se va corriendo, se va huyendo. Wow. Ok, entonces yo agarré mis cosas y yo me salí también corriendo por el otro lado, ok. Mujer de fe, ¿verdad? Mujer de gran fe. Me metí al coche y ahí estoy yo temblando y sudando, pero de repente pensé, ¿funcionó? Funcionó. Lo que me dijeron fue la verdad. Funcionó. O sea, yo solamente tuve que implementarlo. Yo solamente tuve que cambiar mi idioma. Y funcionó. Ese día yo fui liberada del temor del perro diablo. O sea, ese perro ya no tuvo dominio sobre mí. Y de veras, o sea, yo fui relajadamente a mi casa, a mi pasto, a mi jardín, y el perro no me molestaba. Pues algunas semanas después, yo estuve muy temprano en la madrugada, yo estuve ahí despierta en la sala, leyendo la Biblia y orando, tomando mi té, y de repente oigo un ruido, ¿ok? Ese parece como el perro diablo. Entonces me fui a la puerta y vi que un hombre ya un poco viejo, un poco débil, como muy avanzado de edad, estaba caminando en la calle y estaba caminando con un bastón. Y este perro le estaba rodeando, brincando como le quiso atacar. Entonces entra en mí un denuedo. Okay, yo me salgo corriendo de mi puerta, yo le llego al hombre y el hombre me ve y al mismo tiempo un SUV, una camioneta grande llega, se estaciona y un hombre se baja y me dice ese hombre, ese perro está tratando de atacar a ese hombre. Y yo le digo, yo conozco al perro, yo me cuido del perro, tú encárgate del hombre, ¿ok? Entonces yo me avanzo hacia el perro, y yo le empiezo a ladrar al perro, ¿no? El perro me ve a mí, se asusta, ¿ok? Se va corriendo hacia el pasto de su casa y ahí está sentado en el pasto viéndome temblando. Y los hombres me están viendo como, ¿quién eres tú, verdad? Y yo le dije, miren, mientras yo estoy aquí, este perro no te va a molestar. ¿Okay? Tú sigue caminando hasta donde tienes que llegar. Yo me quedo aquí y el perro no te va a molestar. Y así fue. El hombre se fue caminando, tranquilo. Yo me quedé afuera. El perro se sentaba ahí temblando. ¿Okay? Y después de esto, y fíjense, porque el perro fue tan inteligente que el perro sabía los límites de mi propiedad. Después de eso, cuando el perro cruzó la calle, no se metió en mi jardín, siguió hasta la esquina y se metió por la otra calle a los otros jardines, pero nunca jamás entró en mi jardín. Nunca jamás. Porque yo había reclamado mi territorio. ¿Sí me están entendiendo? Hasta cuando yo me casé y mi esposo y yo estuvimos viviendo en la misma casa ahora, que un día yo llegué y mi esposo me dice, oye, hay un perro como de tinto azul, se ve muy raro, no sé, o sea, grande, parece agresivo. Dice que es tan raro porque él cruza la calle, no se mete aquí en el jardín. Ah, sí, le dije, yo sé. Es que es el perro diablo. Y este perro sabe que yo soy la perra alfa y aquí él no tiene autoridad. ¿Ok? Y por todo el tiempo demás que nosotros vivimos ahí, este perro nunca jamás se metió en nuestro jardín. En nuestra propiedad. Ahora, esto es una buena lección y vamos a ponernos de pie para terminar. Y si pueden prepararse. Porque el diablo quiere destruir tu herencia. Escúchenme. Ok, tú como ciudadano, tú tienes ciertos derechos. ¿Lo creen? ¿Dónde estás sentado tú? Arriba, en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Tienes el mismo espíritu de qué? De fe, operando en ti. ¿Que con quién?
que Jesús, ¿verdad? Y tú ahora vas a vivir con una fe activada. Amén. Vas a despertar tu fe a partir de esta mañana y vas a lograr las promesas de Dios para tu vida, en el nombre de Jesús. Y vamos a cambiar nuestro lenguaje esta mañana. En lugar de hablar duda, temor, miedo, murmuraciones, qué está pasando en el mundo, qué está pasando con lo político, qué está pasando en esa ciudad, qué está pasando en las naciones, vamos a enfocarnos en el reino verdadero, que es el reino de Dios. Amén. Y este reino está gobernado por un rey que es supremamente todopoderoso. Amén. Y lo que quisiera hacer para terminar es si pudiéramos terminar con una canción de alabanza, porque vamos a soltar esta alabanza de poder en el cual habita el Todopoderoso. Amén. ¿Estamos en la? Okay. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el sea la gloria, cántale, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos.
aquí en Mexicali. Gracias, Padre, porque amistad de Mexicali estás dejando una huella eterna en esta ciudad. Y todavía hay mucho más por venir. Hay mucho más por venir. Señor, gracias porque tú estás abriendo nuestro entendimiento nuevamente de lo que es tu poder omnipotente, porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Yo levanto cada persona aquí en esta mañana que ha venido con una necesidad, con una crisis en sus vidas, con una situación o una circunstancia que requiere un milagro. Sabemos, Padre, que tú eres el Dios de milagros. Y ahora, Señor, nosotros activamos nuestra fe en nuestra alabanza. Declaramos que tú eres el Todopoderoso. Declaramos que nosotros estamos centrados contigo arriba de todo. Nosotros ahora declaramos que en el nombre de Jesús, que está encima de todo nombre, que las circunstancias tendrán que doblar en frente de nosotros. Y nosotros declaramos en fe, Señor, que veremos las promesas, veremos los propósitos, veremos la respuesta de Dios. Y nosotros hablaremos el lenguaje de los cielos para tu honra y para tu gloria. Y seremos tus representantes aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Y damos un aplauso fuerte a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores.